Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos con la reforma a la salud del gobierno Petro, servidos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esta semana esa comisión aprobó en primer debate una versión de lo que sería el nuevo sistema de salud que se imagina el gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco. Hoy es jueves 25 de mayo. Luego de 3 tortuosos meses, una ministra despedida y muchos cambios frente al proyecto inicial de Carolina Corcho, la reforma a la salud logró ser aprobada en su primer debate en la Cámara de Representantes. A la reforma todavía le faltan otros 3 debates, uno en plenaria de la Cámara y 2 en el Senado, y seguro sufrirá más modificaciones si logra hacer ese camino. Sin embargo, esta es la primera versión consensuada entre un sector importante del Congreso y el gobierno de Gustavo Petro de la reforma de salud. El nuevo ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, logró este acuerdo e hizo concesiones al partido de la U y a un sector del liberalismo que apoyaron el proyecto. Más allá de que sobreviven las figuras de las EPS, con otro nombre, gestoras de salud y vida, y de que la salud aún es negocio para los privados, se trata de la cirugía más grande a un sistema creado por la Ley 100 hace 30 años. La reforma cambia los incentivos de los actores del sistema y le da al Estado un rol mucho más poderoso. Ahora, la reforma deberá afrontar 3 debates más, donde la capacidad de generar consenso del ministro Jaramillo se pondrá a prueba, porque aún debe convencer a 187 representantes a la Cámara para que pasen su reforma en la plenaria y a un Congreso con una coalición de gobierno rota. María Camila González es periodista de La Silla Vacía y es la persona que le tiene los ojos puestos a las 3 reformas de seguridad social, incluyendo a esta de salud. ¿Qué hubo, María Camila? ¿Cómo va? Hola, aquí muy entretenida con todas las reformas que hay en el Congreso. Esto es como un malabarismo y la que está en el aire en este momento es la reforma a la salud. El gobierno todavía tiene en las manos la pensional y la laboral. Hablemos de la de salud, María Camila. ¿Este ya es un sí definitivo para la reforma? No, todavía no. No, pues este es apenas el primero de 4 debates que tiene que atravesar la reforma. Y el gobierno precisamente radicó el proyecto en Cámara de Representantes porque era donde tenía más probabilidades de avanzar en primer debate. Pero la cosa se puede complicar más en Senado, donde va a estar más difícil tramitar el proyecto. Bueno, entonces más allá de esas movidas políticas, aquí realmente sí hay un cambio filosófico grande al sistema de salud actual. Hoy en día el Estado transfiere a las EPS y a las IPS las grandes responsabilidades del sistema, es decir, asegurar y gestionar la salud de cada afiliado. A las EPS el aseguramiento y a las IPS la prestación de los servicios, es decir, a las clínicas y hospitales. La idea es que los incentivos de estos 2 actores se nivelaban en nuestro sistema actual, pero esto cambia ahora con la nueva reforma. Sí, la idea de la Ley 100 es que el incentivo económico de las EPS por ganar plata con lo que transfería el Estado por cada afiliado, o sea, con las UPC, iba a generar una eficiencia en el gasto. Por otro lado, al mantener a las IPS separadas, los hospitales y los médicos también tenían un incentivo para ofrecer buenos servicios y cobrárselos a las EPS. Esa tensión debía generar unas eficiencias en el gasto y en los recursos. Y esa era la teoría, pero en la práctica, 30 años después, digamos que hay un sistema de salud que aún no es sostenible. Hay una bolsa de deuda de las EPS a las IPS, a las clínicas y hospitales enorme de 26 billones de pesos. ¿Esto sí lo va a solucionar el nuevo sistema? Bueno, eso no está claro ni siquiera en la teoría. Ahora, según nos dijeron varios expertos, no es claro cuál va a ser el incentivo de las nuevas EPS, que se llaman gestoras de salud y vida, para auditar con cuidado lo que le piden los médicos. Es decir, no es claro cómo van a hacer que la plata rinda frente al incentivo de los hospitales y de los médicos de ofrecer más servicios. Porque las IPS también tienen el incentivo de incrementar esa prestación de servicios porque pues les pagan por eso. Entonces, en la nueva reforma, las EPS tienen 2 años para convertirse en gestoras y las gestoras siguen teniendo afiliados, pero el Estado ya no les transfiere una plata fija al año, que son los 80 billones de pesos anuales de la salud. En cambio, ahora reciben solo un porcentaje fijo por gestionar los servicios médicos de sus afiliados, pero ya no pagan a los hospitales y clínicas y solo el Estado los paga a través de esta entidad que se llama la ADRES. La ADRES que ya existe, adquiere como un gran poder en esta reforma de salud. Será lo que se llama como en el medio un pagador único. ¿Al final se va a manejar territorialmente también?
más o menos. La ADRES nacional será la que va a tener en sus arcas toda la plata de la salud y se la va a pasar directamente a los hospitales según los servicios que preste. En el debate, el gobierno se dio con un artículo que creaba unos fondos territoriales que eran como una especie de sucursales de la ADRES en los territorios y creaba más burocracia para manejar esa plata. Esa era una alerta grande sobre la reforma porque esa plata podría ser utilizada en los territorios para mermelada o corrupción. Entonces, según cómo va la cosa, la ADRES pasará directamente a la plata y no habrá esta intermediación de estos fondos que creaba la reforma inicial. Al final, María Camila, no me queda claro entonces quién va a ser el responsable del aseguramiento de la salud, que es lo que hacían hoy las EPS sobre todo. Sí, bueno, según la reforma, esa tarea queda repartida entre el Estado y las gestoras. Las gestoras, que son estas nuevas EPS, seguirán recibiendo un porcentaje fijo del 5% de la UPC por cada afiliado. Pero si la gente los califica bien y optimizan los recursos, les dan un bono adicional del 3%. Es decir, pueden tener el 8% de las ganancias sobre la plata que reciben por manejar una plata de una zona si cumplen esos requisitos. Y por otro lado, el Estado se compromete a crear 2.000 centros de atención primaria, los tales CAPS, que funcionan como unos centros de salud. Y con esto ayudará a mejorar la salud preventiva, lo que a su vez debería mejorar los niveles de aseguramiento en salud. Sin embargo, la gran pregunta sobre este nuevo esquema es si es financieramente sostenible, por un lado. Y por otro lado, si va a generar un uso eficiente de los recursos y la atención en salud. Sobre eso todavía hay mucho escepticismo. Entonces, y volviendo como al tejemaneje político, ¿qué pasará ahora que la reforma tiene que entrar a la plenaria de la Cámara y luego a la Comisión Séptima del Senado y luego a la plenaria del Senado? Bueno, una de las fichas clave ahí será la negociación del gobierno con el partido de la U, con Dilan Francisca Toro, que es la que lidera el partido y que ha cobrado mucha fuerza en ese debate. Esa bancada se acaba de declarar en independencia, pero viene votando favorablemente las reformas de Petro. Y también es clave la ofensiva del gobierno para ganar a los liberales, y ahí hay un pulso duro con César Gaviria, que es opositor acérrimo de la reforma. Y por otro lado, para conseguir votos de los conservadores, tendrá que desbloquear la decisión de bancada que ya dijo que no iba a apoyar ni la reforma de la salud ni la laboral. Entonces, realmente falta mucho trecho, pero esos son los tres frentes políticos clave para ver si logran pasar esta reforma. Y aquí los estaremos siguiendo, además del cubrimiento de la pensional y la laboral que tiene que seguir haciendo usted. Gracias por pasar por acá, María Camila. Muchas gracias, y que muy entretenida cubriendo las reformas. Y arranque su día con estas tres movidas. Hoy se cumplen las 72 horas de plazo que dio el gobierno Petro para el fin del cese de hostilidades parcial con las disidencias de las FARC, organizadas bajo el rótulo de Estado Mayor Central. Las operaciones militares se reanudarán en el Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. La Procuraduría suspendió e inhabilitó al senador Alex Flores del Pacto Histórico durante 8 meses por atentar contra el buen nombre y la honra de 3 agentes de la policía el año pasado en Cartagena durante una borrachera. Y el grupo Gilinski se quedaría con la mayor parte de las acciones de Nutresa y cedería su participación en Sura y Argos, según un acuerdo anunciado ayer. Este negocio supone el fin del enroque paisa que creó el GEA hace casi medio siglo. Y estamos en inscripciones. Aprenda a hacer un podcast como este en nuestro curso de herramientas para comunicarse con impacto. Toda la información la encuentran en las notas del episodio. Para más movidas de poder, estamos en todos lados, en la página de La Silla Vacía, en las redes sociales y acá, en su plataforma favorita para escuchar podcast. Cada mañana nos escuchamos con su porción diaria de huevos revueltos con política para arrancar el día. Soy Daniel Pacheco, nos escuchamos mañana.